Les bendiga, hermanos y hermanas. Un gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro tercer sermón sobre cómo poder pastorear el corazón de nuestros hijos. Solo quiero recordar, hermanos, de que hay algunos, ¿verdad?, hermanos que siempre pueden poner objeción hacia estos sermones, tal vez porque no tienen hijos o porque no están en el proceso de la crianza. Pero no necesariamente eso no tiene que ver con nosotros. Porque cuando nosotros presentamos la palabra del Señor, como dice la Biblia, predicada, lo hacemos para la congregación. En algún momento, ¿verdad? Nosotros podemos pasar algún proceso para ayudar o para aconsejar o incluso vivir nosotros la crianza. Entonces les animo a no menospreciar, ¿verdad?, a los hermanos que no están en el proceso de crianza o están en la soltería o han decidido quedarse, ¿verdad?, solteros para glorificar hacia el Señor. Es para ustedes también este sermón. Y por supuesto que especialmente, ¿verdad?, para los padres y los que estamos también pasando este proceso. Realmente estos sermones no tienen que ver con la experiencia personal de ninguno de nosotros, aunque alguno de nosotros puede presentar un testimonio. Lo que queremos es ir a la palabra de Dios y ver algunos principios que Dios nos ha regalado en su palabra para poder llevar la crianza como Dios desea. Esta mañana, hermanos, vamos a compartir el tema usando métodos bíblicos para la crianza de nuestros hijos. Y quiero comenzar, hermanos, con una pequeña ilustración que tiene mucho de real en la vida de nosotros. Imagínense que un día, ¿verdad? Cualquiera, tengamos un día gris, un día difícil y que uno de nuestros hijos nos haga un show de rebeldía y que usted tal vez esté totalmente sin ánimo ese día para soportar un poco más esa rebeldía de su hijo y que de pronto usted, su carácter explote y comience a decir algunas cosas a su hijo como las siguientes: estoy harta de ti, te odio, lárgate, encuentra a otra persona que te soporte, no te quiero, fuera de mi vista, etcétera. Son las frases comunes que nosotros escuchamos cuando realmente nuestro carácter no soporta la presión de la rebeldía de nuestros hijos. Con todas estas palabras, hermanos, queramos o no, nosotros estamos afirmando el corazón de nuestros hijos, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa, pero lo estamos haciendo. Ya sea que lo maduremos bien la idea o que lo estemos haciendo con cierta inocencia, pero lo estamos haciendo en ese proceso de frustración. Nosotros estamos afirmando a nuestros hijos hacia un tipo de forma de ser. En este sermón, hermanos, vamos a tratar de entender los métodos que nosotros estamos usando en la crianza de nuestros hijos y vamos a ver realmente si son bíblicos o no son bíblicos. Algo interesante, hermano, es que nosotros siempre debemos tener objetivos claros, qué es lo que nosotros queremos para nuestros hijos en el futuro. Pero esos objetivos, ¿verdad?, son como la meta final. Durante ese proceso que alcanzamos ese ese objetivo, nosotros debemos tener métodos claros de cómo lo vamos a hacer. Y lo bueno, hermano, y lo interesante es que la Biblia no solamente nos habla de los objetivos, sino que también nos habla de los métodos que nosotros podemos utilizar para alcanzar ese objetivo. Vamos a desarrollar una idea primeramente vamos a hablar sobre los métodos bíblicos. Ahora mire, hay un pensador o teórico llamado Nicolás Maquiavelo. Y él hacía una relación de que cuando uno tiene que alcanzar un fin, no importa los métodos. Pero cuando nosotros hablamos de ser cristianos y de no amoldarlos al mundo, sino que la palabra de Dios amolde nuestras vidas
involucrando también que va a moldar la forma como nosotros creamos a los hijos. Los métodos sí importan mucho y el fin que queremos alcanzar, por supuesto, que también importan porque deben venir de parte del Señor. Tal vez algunos de nosotros hemos crecido tal vez en un hogar que no ha sido muy disfuncional y ha sido tal vez un hogar bastante estable, no necesariamente cristiano, sino que nos dio muchos principios morales. Entonces nosotros podríamos decir que a nuestros padres no les fue tan mal, entonces nosotros podríamos decir, vamos a tratar de replicar los métodos que usaron nuestros padres para ver si nos funcionan también a nosotros. Tal vez otros hemos caído en métodos de una psicología popular. Cuando decimos la psicología popular es tal vez nosotros tratamos de sobornar a nuestros hijos, tal vez recompensándoles para que nos obedezcan o tal vez castigándoles cuando no lo hacen. O tal vez nosotros hemos aprendido a hacer cierto tipo de contratos con nuestros hijos, o sea, diciendo que si ellos hacen tales cosas, nosotros como padres haremos tales cosas, porque tal vez nosotros queremos alcanzar un objetivo, que nos obedezcan. Sin embargo, debemos ver realmente conforme la Biblia si estamos haciendo bien esto correcto. Imagínense que yo esté usando con mi hijo un método de psicología popular y esté recompensando a mis hijos porque veo claramente que no me quieren obedecer y entonces yo le tengo que ofrecer algo para que él me pueda obedecer o lo castigo cuando no me quiere obedecer. Tal vez en la mente de mi hijo o en la mente de mi hija puede estar el asunto de que realmente ella está aprendiendo a obedecerme, pero no con los métodos correctos, porque tal vez su corazón realmente no me quiere obedecer. Su corazón realmente lo que quiere es la recompensa que yo le he ofrecido. Y mire qué interesante, le quiero animar de que lea conmigo Mateo capítulo 6, hay un versículo corto, el versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y entonces si el corazón de nuestros hijos realmente está en la recompensa y no en el amor hacia nosotros, y en primer lugar hacia Dios para honrar a los padres, entonces no está realmente la enseñanza correcta como nosotros le estamos llevando. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. Una familia toma una forma de trabajar con sus hijos que puede ser cuestionable. Y ellos tienen un frasco, un vaso de vidrio. Cada vez que el niño hace una cosa buena, ellos escriben el nombre del niño y el nombre dice recompensa y el papelito va al frasco. Pero cada vez que el niño hace algo indebido o se porta mal, su nombre es retirado del frasco. Entonces al final de la semana o a los 15 días o incluso hasta el mes, dependiendo de cuántas veces el nombre está ahí en el frasco, repetido, así de esa manera al niño se le recompensa y se le da algunas cosas. Y cualquiera de nosotros podría afirmar que ese método es bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos decir, pero la Biblia a nosotros nos promete de que cuando nosotros obedecemos al Señor, realmente Dios nos bendice. Y es cierto, hay algunos pasajes exclusivos, no todos los pasajes que a veces nosotros tomamos son promesas de que nosotros vamos a recibir una recompensa del Señor, pero algo que sí, hermanos,
le puedo asegurar con toda certeza es que Dios conoce nuestros corazones y que Él conoce también no solamente el corazón, sino las intenciones del corazón, y eso es más peligroso porque Él conoce las intenciones del corazón. Y estoy completamente seguro, a lo poco que he podido entender de la palabra, que nunca Dios desea que le obedezcamos sin querer nosotros realmente honrarle y amarle. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos la bendición, pero no queremos al dador de la bendición que es Dios. Y nuestros hijos pueden tener ese patrón también en sus vidas, de querer tener la bendición que nosotros ofrecemos, pero realmente no quieren honrar realmente a sus padres en obediencia porque le aman. Tal vez lo que ellos quieren es la recompensa. Ahora, en Primera de Samuel, quiero animarles que vayamos. Hay algo que el Señor dijo. Primera de Samuel, en el capítulo 2, si podemos ir al versículo 30, dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honren y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, sé que este versículo tiene su aplicación específica. No lo quiero traer de un solo aplicarlo nosotros. Simplemente lo citaba para tomar una declaración del Señor que Él dice que esa sí es aplicable a otras generaciones, cuando Él dice, porque yo honraré a los que me honran. Y es exactamente, hermanos, que eso que Dios pide de nosotros es exactamente lo que Dios pide de nuestros hijos, aunque sean pequeños. Y se los voy a mostrar con la palabra del Señor. En este sentido, lo que nosotros queremos lograr con nuestros hijos es simplemente como una réplica de lo que realmente está sucediendo en las Escrituras. Nosotros obedecemos a Dios, los hijos pequeños, los hijos deben obedecer a los padres. Es como una réplica de un principio divino. Ahora, nuestros hijos deben aprender a obedecer debido a la perspectiva de Dios y no simplemente por una recompensa. Mire, vámonos a la carta a los Efesios. Quiero animarle que vayamos al capítulo 6 y vamos a ver dos palabras que Dios pide a los hijos. Por supuesto que los padres estamos involucrados. Dice, Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es la justicia delante de Dios. Entonces nosotros vemos que Dios específicamente dice obedecer. Y no necesariamente aquí está Dios diciendo que va a recompensar esa obediencia. Sin embargo, está el principio de obedecer. Si nosotros nos vamos al versículo 2, dice, honra a tu padre. Entonces vemos el mismo principio que está en 1 Samuel 2:30. Dios honra lo que le honra, por tanto le pide a los hijos honrar a sus padres. Entonces tenemos esas dos palabras, obedecer y honrar, son los principios que Dios quiere establecer en nuestros hijos, no necesariamente la recompensa que eso puede traer. Los métodos, hermanos, pueden ser emocionales, tal vez del momento. Le digo la verdad, a todos nos pasa en algún momento, a mí también. A veces, hermanos, uno es reflejo de su propia debilidad, de su propia falta de madurez. ¿Cuántas veces tal vez uno se quejaba de la forma como los padres lo trataban y uno decía, yo no voy a hacer eso? Pero en un momento de frustración te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo. De pronto tú puedes ir triste a tu cuarto y verte que tú realmente
no puedes con las promesas. Y cuando decimos que a veces usamos métodos emocionalistas es para que son del momento, por ejemplo, gritar. Tal vez no tengo carácter suficiente para lidiar con las emociones de mis hijos y con su día oscuro de rebeldía y grito. Eso no es un método correcto, porque por supuesto que mi hijo va a correr a su cuarto, pero es por miedo, porque yo he levantado la voz. Otro puede ser una corrección punitiva, es decir, voy a impartir un castigo y una amenaza a mi hijo, pero eso puede hacer de nosotros unos tiranos para nuestros hijos. Por eso, hermano, yo considero que cuando nosotros aplicamos esos métodos de gritar, métodos punitivos o de castigo, realmente tengo que hacerlo, hermanos, pero ese es el método de los haraganes. ¿Por qué le digo esto? Porque ese es el medio más fácil para no sentarme y no discutir, ni charlar, ni tratar de comprender el corazón de mi hijo. Pero no solamente es el método de los haraganes, es el método de los tiranos. Y eso, la Biblia dice en Efesios 6, en el versículo 4, la Biblia dice que nosotros no debemos gritar a nuestros hijos. Ahí dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El llamado de Dios a nosotros como padres es que nosotros debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, Dios nos está diciendo, tú eres como un maestro para tus hijos, tu hijo es como un discípulo, y la palabra criar significa dar forma, porque hay algo deforme muchas veces en ellos, de fábrica. Entonces nosotros amoldamos y amonestamos, es enseñar a nuestros hijos. Eso requiere trabajo. Es fácil solo decir, váyase a su cuarto, está castigado, y esto no se hace y aquello tampoco, pero ir y explicarle al hijo por qué es ese castigo, por qué, o darle los motivos bíblicos por lo cual él va a ser castigado o amonestado. Entonces, nosotros debemos ver cuáles son las circunstancias que Dios nos regala, hermanos, para poder instruir a nuestros hijos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho lo mismo? Cada vez que nuestros hijos presentan un momento de rebeldía, son las oportunidades que Dios nos está dando para bendecir a nuestros hijos. Quiero decir esto a manera de aplicación como iglesia local. Y gracias si algunos hermanos que no son de IBC, de otra iglesia o amigos están viendo este video, son aplicables también para nosotros. Si un papá y una mamá no están de acuerdo en cuanto a la forma de castigar o de corregir o de enseñar a los hijos, los niños están confundidos. Nosotros debemos sentarnos primero como padres. Yo quiero animarle a eso, a que nos sentemos y pongamos las reglas claras para que nuestros hijos puedan ser bendecidos. Si me dices que no tienes tiempo para sentarse y hacer las reglas, yo te diría que te preocupes, porque realmente estás olvidando tu mayor trabajo, que es discipular en tu hogar a tus hijos. Lo segundo es que Dios quiere que nosotros seamos instrumentos para hacer una operación, hermano, a corazón abierto en la vida de nuestros hijos. Cuando nosotros no usamos métodos no bíblicos, nosotros lo que estamos haciendo es una operación, pero como una tipo cirugía plástica, que es solo externa. No, Dios quiere que entremos al corazón y hagamos una cirugía profunda en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ese tipo de instrumento es lo que somos nosotros, hermano, no para hacer una cirugía plástica de manera externa, no, sino una operación de corazón abierto en nuestros hijos. Quiero pasar al segundo encabezado. Entonces vamos a ver métodos bíblicos. Yo sé que hasta ahorita, hermanos, hemos hecho una pequeña crítica y hasta cierto punto negativa de lo que es usar métodos
negativos para criar a nuestros hijos. Pero al mismo tiempo yo sé que todos anhelamos tener hijos obedientes, sumisos al señorío de nuestro y por supuesto al señorío de Cristo. Por tanto, los métodos deben ir, ¿verdad?, guiados a alcanzar ese objetivo. ¿Me entiende? Yo no puedo usar un método que no le enseña al niño a que esté bajo el señorío mío y bajo el señorío de Cristo, y yo aún así estoy esperando que el niño sea obediente. No, el método tiene que corresponder al objetivo que yo quiero alcanzar. Los métodos deben llevar ese objetivo para trabajar. Si tú quieres un niño exitoso y famoso, entonces tú vas a usar un tipo de medio que lo lleve a ese fin. Pero si tu meta es que el niño llegue a Cristo y a la salvación, entonces el método debe apuntar a eso. No puede ser, este método debe ser distinto del que yo quiero que mi hijo sea famoso y exitoso. No puede ser el mismo método de que va a llevar a mi hijo a Cristo. Son métodos distintos. El método correcto, hermanos, bíblico, involucra dos asuntos. Y tampoco lo quiero encasillar que son lo único. No, puede ser que otro hermano, Dios le muestre otro. Pero básicamente hay dos. La comunicación y la vara. Son los métodos bíblicos. Pero vamos a leer Proverbios 23. Quiero animarle que vayamos a ese Proverbios capítulo 23. Y nosotros vamos a ver, vamos a comenzar a leer del versículo 13. Vamos a leer hasta el 19. Y después nos vamos a saltar al versículo 26. Primero leamos del versículo 13 al 19. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Ahora nosotros vamos a llegar al punto por qué viene dando esta enseñanza y esta corrección de la vara y de la comunicación. Nos vamos al versículo 26. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y entonces, hermanos, nosotros aquí vemos esa combinación entre la vara y la comunicación. Un día alguien, hermanos, me compartió un testimonio y él me decía que él tenía una buena comunicación con su hijo. Y él me dijo lo siguiente, el niño me pidió que le diera una bicicleta. Yo le dije que sí, pero que comiera los frijoles. Y él pensaba que esa es una buena comunicación. Ese niño no comía si el padre no le complacía las demandas que el niño le hacía. Hermanos, eso no es una buena comunicación. Ahí los papeles están inversos. El niño es el que tiene la autoridad sobre el padre. Y lamentablemente el padre no se da cuenta que la autoridad se la delegó el Señor a él y que esa autoridad que Dios le delegó no pide el permiso de los hijos para ejercerse. Hay padres que le piden permiso a los hijos, aunque estén chiquitos, para poderle ejercer. Incluso cuando llegamos a ese punto de recompensa y de que si el niño quiere esto, el que manda ahí es el niño. Piénsalo bien. Y el padre le gusta ese método porque le evita trabajo y le evita el cansancio de estar tratando de escudriñar e interpretar el corazón de su hijo.
Yo creo que ese método va más con la carne que con el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, somos agentes de Dios para la crianza. Nuestra autoridad es delegada. Nosotros no mendigamos la obediencia de nuestros hijos. Dios le exige. La vara es necesaria, pero debe usarse con sabiduría. Más adelante vamos a tener un sermón dedicado exactamente para cómo usar la vara. Ahorita solo lo estoy mencionando que debe usarse con sabiduría. Pero la comunicación con nuestros hijos evita que usted sea un tirano. Lamentablemente nosotros a veces vemos que somos más tiranos que buenos comunicadores con nuestros hijos. Hermanos, debemos diferenciar en lo que es un monólogo y lo que es una comunicación. Un monólogo es como lo que estoy haciendo ahorita, predicando. Si usted mira, yo estoy enviando la palabra de manera autoritativa, creyendo que la palabra de Dios es un monólogo, solo yo estoy hablando. Ustedes no me están cuestionando, ustedes no me están respondiendo, ustedes no se están levantando en rebeldía contra mí. Pero si esto no fuera un monólogo, fuera una comunicación, yo tendría que callarme y aprender a escuchar a ustedes y tratar de interpretar lo que ustedes quieren decirme a mí. A veces nosotros con nuestros hijos podemos caer en ese sistema de que solo les hablamos y les decimos, pero no les escuchamos. Y nosotros necesitamos escuchar a nuestros hijos para poder interpretar bien su corazón. Algo para reflexionar. Los papeles se invierten en los periodos de que nosotros llamamos de erupción volcánica de nuestros hijos. Estamos hablando cuando los niños entran a la adolescencia, cuando van terminando la primaria y van a entrar a la secundaria. Nuestros hijos quieren independizarse de nosotros. Pero ahí, cuando el hijo, y más cuando el hijo quiere ir a la universidad, quiere más independencia, y hermanos, ahí los papeles invierten, porque ahora el hijo no quiere escuchar al padre. Pero ¿cuántas veces cuando el niño está pequeño, el niño quiere la atención del padre y quiere que lo escuche y el padre simplemente le dice, no tengo tiempo, o estoy ocupado, o solo le mueve la cabeza, sí, tal vez no le pone mente? ¿Se dio cuenta cómo los papeles invierten? Hermanos, yo me pesa mucho esta parte decirla, pero a mí me ha pasado eso con mi hija, con Cari. Muchas veces mi hija se ha acercado y me dice, papi, esto o lo otro, y, y de pronto, hermanos, yo le sí, hija, o yo estoy distraído, concentrado en algo, y de pronto solo viene rápido algo que Dios me redargó en mi corazón y me dice, se va a ir, el tiempo se va, escúchala, nunca se va a repetir este tiempo único con ella. Y a veces yo he dejado de hacer y digo, perdón, Cari, ¿qué dijiste, hija? Y trato de simularlo, pero realmente Dios me ha exhortado en mi corazón cuando eso pasa. Hermanos, y eso tiene que ver mucho con este pasaje que quiero compartir. Y se lo quiero compartir para que no nos pase eso. Si nos vamos a Efesios capítulo 5, versículo 16, dice, el versículo 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esa palabra, hermano, cuando dice aprovecha bien el tiempo, esa palabra es la ventana de oportunidades o circunstancias específicas en la vida de nosotros que sucede y no se repiten más. Por ejemplo, yo tengo una hija única. Biológicamente no, mi esposo y yo no podemos tener más hijos. La etapa en que mi hija está y me dice, papi, yo quiero tu atención y yo no se la doy, eso no se repetirá nunca, jamás. A eso se refiere aprovechando bien el tiempo. Son las ventanas de oportunidades que Dios me da con mi hija. En el futuro, cuando yo no haga bien mi trabajo, mi hija será diferente de lo que yo quise. Dios me dirá a mí, aprovechaste bien la ventana de oportunidades que yo te di con Carmen.
Eso es lo que tenemos ahora, hermanos. No hay una porción mágica para tener hijos lindos en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque nosotros, por supuesto que nosotros, aunque nuestros hijos son rebeldes y a veces hacen sus pataletas y se portan mal, nosotros los vemos lindos. Pero cuando yo le digo lindo en el sentido de la palabra, es que se porten bien también, que sean niños piadosos, ¿verdad? De buen comportamiento y que amen al Señor, pero uno debe ayudarles, hermanos, a que se expresen y que no tengan miedo. Por eso es la comunicación. Lo segundo es que nosotros debemos ayudarle a facilitar la conversación a ellos. O sea, que ellos vean que se pueden acercar a nosotros y que nosotros podemos escucharle a ellos. Para eso, hermano, muchas veces nosotros vamos a tener que bajar nuestro nivel y ponernos a la par de ellos. Lo tercero es que nosotros debemos interpretar bien sus palabras y su conducta para ver su corazón. A veces nosotros decimos, ay, ¿qué está? ¿Qué es esto? Es malcriado, él es así. Tranquilo. Sentémonos y escuchemos y tratemos de interpretar como un buen médico cómo está el corazón de ellos para ver por qué él está portándose así. Voy a ver si es realmente este proverbio que voy a citar. Si quiere leerlo conmigo, Proverbios 20, en el versículo 5, vamos a ver este versículo y dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y para que eso suceda, para que nuestros hijos alcancen eso, se supone que somos nosotros los que vamos a llevar ese consejo a ellos. ¿De dónde más lo van a recibir? ¿Qué más ejemplos van a tener que nosotros, hermanos? ¿Se acuerdan lo que les decía en la primera predicación de esta serie? Nuestros hogares son el punto crítico para llevar la gran comisión y donde nuestras casas son los invernaderos de Dios para producir buenos frutos. Vamos a abordar el punto de desarrollo final de este sermón y vamos a hablar los tipos de comunicación, porque estamos hablando de que la comunicación es un método bíblico. Bueno, hermanos, no sé si ustedes sabían, y si lo saben, pues sea humilde, solo vamos a repasarlo, pero existen niveles de comunicación. Y lo voy a poner esto ejemplo como en el matrimonio. A veces hay un nivel muy básico de comunicación. Yo puedo llegar de mi trabajo y mi esposa me puede preguntar a mí, amor, ¿cómo te fue? Ah, bien, bien, gracias. O hay veces yo puedo dar solo una comunicación como informativa, como me gusta hablar de lo que pasó en el trabajo, de las cosas buenas con mi jefe o las cosas malas, y no pasamos de ahí. Mi esposa me puede contar cómo le fue, si ella está dedicada al hogar completamente, cómo le fue con la niña en el hogar, cómo le fue con la cocina, pero no pasamos de, pero ese tipo de comunicación no es la comunicación bíblica que Dios está pidiendo ni en el matrimonio ni en los hijos. Estamos hablando de una comunicación más profunda, una comunicación que abre el corazón y diga, mi esposa se me puede acercar a mí y decir, amor, ¿por qué te noto triste? ¿Qué te pasa en tu corazón? Cuéntame. Ese es el mismo enseñanza que Dios quiere conmigo. Yo le puedo decir, Cari, ¿por qué? ¿Por qué estás triste, Cari? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Por qué hoy presentaste rebeldía con tu mamá? Platiquemos, dime. Y si yo le doy esa oportunidad, estamos hablando de una comunicación más profunda. Mi niña está abriendo su corazón. Entonces, por eso le hablaba de que existen niveles de comunicación. Según los expertos, los que analizan el asunto de una buena comunicación y una buena interacción, este debe involucrar algunos ingredientes. Y esto no quiero que lo tomemos como algo que tiene que ser así a camisa de fuerza, no, pero debe tener cierto ingrediente. Y quiero tomar al final de esto unos ejemplos para comentarse. Pero ¿cuáles pueden ser unos ejemplos, algunos ingredientes que debe tener una buena comunicación? Bueno, dentro de la comunicación con nuestros hijos,
o con nuestras esposas debe estar el asunto de animar, ánimo, de corrección, corregir algunas cosas, reprensión cuando algunas cosas no se hacen bien, enseñar, súplica. Nosotros rogamos y vamos a verlo más adelante, que no es mendigar, estamos suplicando muchas veces a nuestros hijos. Instrucción, advertencia, enseñanza y oración. Y quiero apoyarme en dos versículos bíblicos para que veamos que es una buena comunicación. Vamos a primera de Tesalonicenses, hermanos, y pueden ir al capítulo 5, váyanse en el versículo 14. ¿Qué dice ese versículo, hermanos? Dice, también os rogamos, hermanos, que dice, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y eso en ese ámbito de la comunicación apunta mucho a estas cosas que Dios nos está mandando a hacer. ¿Y por qué lo cito? Porque nosotros estamos tratando de hacer ese trabajo con nuestros hijos. Pero también hay otro pasaje, este está en la carta a los Efesios. Si ustedes se van al capítulo 4, versículo 29, hasta el último versículo, el 32, nosotros vemos ahí cómo Dios nos dice cómo debe ser una buena comunicación, una buena exhortación, una buena enseñanza. Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contraité al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nótese cómo va vinculado lo que hablamos con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestro carácter. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, vemos nosotros que esto va muy de la mano con lo que Dios está haciendo también en nuestro corazón, lo que nosotros no podemos dar, lo que Dios no está haciendo en nuestros corazones. Quiero dar unos ejemplos sobre los ingredientes de la comunicación. Por ejemplo, en el ánimo, nosotros debemos reconocer la debilidad de nuestros hijos y no hay problema con ello, pero debemos ayudarle. Voy a poner un ejemplo. Hace poco Cari tenía que hacer una exposición de un juego muy popular que se llama La Rayuela. El día que la profesora le dice, Cari, ponga su trabajo, mi niña se frustró. Yo incluso la presioné, miré que iba a llorar, pero me alegró cuando la profesora dice, tranquila, Cari, te doy la oportunidad mañana. Era evidente que esa era la capacidad mía. Era débil, no podía con eso. Me puse por la noche a ayudarle a dibujar la rayuela, le hice una pelotita con una chimbomba con arroz y me puse a explicarle cómo se fue, cómo se jugaba. Al siguiente día ella fue a clase, lo hizo de manera presencial y me alegró cuando la fui a traer a clase porque mi niña regresó, perdón, fue por línea que la niña expuso. Cuando estábamos escuchando, yo hasta le escribí cómo iba a saludar, cómo iba a despedirse. Mi niña lo hizo así y todos sus compañeritos la aplaudieron y su maestra, y ella se sentía con ánimo de volverlo a hacer. Pero un día antes no tenía ánimo y yo tal vez no me quiero, como dice, dar una palmadita en la espalda, es solo un ejemplo, porque no siempre lo he hecho así, pero yo miré que mi niña cobró ánimo con una pequeña ayuda de su padre. Usted lo puede hacer también. Corrección, segunda de Timoteo 3:16, ahí dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que es útil para corregir. Entonces, el trabajo es de la palabra de Dios. Recuerdan que creo que yo les dije el otro día que si usted solo oraba diciendo, Señor, quítale esto a mi hijo, Señor, que mi hijo sea así, sin enseñarle con la palabra, eso no va a pasar, porque Dios usa la palabra como medio. Entonces, la palabra es
el medio que Dios usa para enseñarle a nuestros hijos. Ahora, si usted dice, no, es que yo tengo unos consejos, está bien, pero la pregunta es, ¿estás seguro que tú eres más sabio que Dios? No creo. Aunque tengas título o lo que sea, no creo que tú seas más sabio que Dios. Súplica. No mendigamos, hermanos, el cariño de nuestros hijos ni la obediencia. Pero recuerde que nosotros somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores de Cristo y rogamos como que de parte de Dios que nos reconciliemos con Dios. Entonces nosotros hacemos ese labor, más con nuestros hijos. Se recuerdan el Proverbio 23, versículo 26, que al final Salomón dice, inspirado por el Señor, hijo mío, dame tu corazón. Si usted mira en el contexto, lo está haciendo en una súplica al hijo, que le entregue su corazón en obediencia a él. Instrucción y enseñanza tiene que ir de la mano. Entonces, quiere que su hijo sea más sabio y que se distinga por su sabiduría, muéstrele la palabra de Dios. Simple. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista. Señor, en mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ve que su hijo un día se vaya, pero mándenos que su corazón vaya lleno de la palabra de Dios, porque que él va a sentir tentación, él va a querer pecar, pero tu palabra, la palabra de Dios no va a dejar que eso pase. Y hay algo, hermanos, que dentro de la comunicación debe ir la advertencia. Nosotros debemos ser realistas con nuestros hijos. Yo a veces le digo a Cari, tú vas a vivir en un tiempo más difícil que el que estamos viviendo ahora y vas a necesitar una fe más fuerte de la que yo he alcanzado en la gracia del Señor hasta ahora. Y se lo digo porque los tiempos son peligrosos y las generaciones cada día son más perversas. Nuestros hijos deben saber eso. A veces, porque como ellos están chiquitos, ellos se imaginan por la edad de ellos de que su mundo es mágico, que es un mundo irreal, pero no, que todo es bonito, no. Adviértale que este es un mundo caído y que la maldad se bebe como el agua en este mundo y que este mundo está dispuesto a destruirnos. Dígale dónde están los altos que Dios nos pone en el camino y los no pases por ahí que Dios nos establece a través de su palabra para que le obedezcamos. Pero sobre todo, dígale que hay alguien al que se le debe temer sobre todo a Dios mismo. Porque a veces nuestros hijos tienen temor por esto y nosotros le advertimos, te va a pasar esto, pero no le advertimos de algo mayor. En Mateo capítulo 10, hermanos, Mateo capítulo 10, en el versículo 28, dice así la palabra del Señor, y esto lo tienen que saber, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese Dios, amigo. Ese Dios, hermanos. Ese temor nuestros hijos tienen que conocerlo. Y hay algo más que debe llevar la comunicación con nuestros hijos, es oración. Nosotros oramos por nuestros hijos, nosotros a veces fallamos, pero Dios obra de manera soberana en nuestros hijos. Y es bueno que a veces nuestros hijos oren y nosotros escuchar su oración, porque así entendemos qué están entendiendo de Dios. Pero nosotros también oramos por ellos para que Dios bendiga su vida, para que Dios alcance un día su misericordia. Mire cómo es importante escuchar la oración de nuestros hijos. Recuerdo una vez que un hermano nos compartió que él estaba escuchando la oración de su hijo y su hijo no tenía confianza para decirle a él, pero él en oración, el niño dijo, Señor, háblale en el corazón a mi papi para que me repare la bicicleta que está ponchada. Y porque tal vez el niño le estaba orando a Dios, pero es un buen principio. El niño sabía que era Dios primero para que tocara el corazón de su padre. Y a manera de conclusión, hermanos, y para terminar, quiero comunicar
lo siguiente, o recordárselo, mejor dicho. Dios es nuestro creador. Y si alguien me escucha esta mañana, hermanos, Dios no solamente quiere ser nuestro creador, Él nos llama como un buen padre. En Isaías 1:2 dice el profeta, inspirado por el Señor, él dice, Dios se personifica y dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y él dice, a los cielos y a la tierra pongo por testigos, dice el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque la misma desobediencia de nuestros hijos, que a veces nos frustra y nosotros quisiéramos dejar caer nuestra ira sobre nuestros hijos, es lo mismo que muchas veces nosotros hacemos con Dios, en pequeño. Pero si hemos sido desobedientes esta mañana, yo lo llamo esta mañana a reconciliarnos en el Señor a través de Cristo, la obra perfecta. Nos dice que nosotros a veces nos rebelamos, como a veces lo hacen nuestros niños. Es una ilustración de nosotros, hermanos, del día al día. Debemos arrepentirnos y creer en la obra de Cristo. Él nos reconcilió con nuestro Padre Celestial y por esa causa del pecado, Dios quiere corregirnos y disciplinarnos, así como nosotros hacemos con nuestros hijos. Y para compartir esta verdad que he terminado, si alguien es amigo, no es cristiano y está escuchando este video, o si somos hermanos en el Señor ya conversos, mire cómo es el Señor y lo que dice en Hebreos 12, versículos 5 al 11. Dice así la versión, y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos que os dirigí, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien al Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ahora aquí utiliza lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, hablando de los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, refiriéndose a Dios, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, como cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, pero sabemos que va a tener fruto. Igualmente, Dios nos dice que cuando Él nos disciplina, es triste, pero al final va a producir y va a causar gozo en nosotros. Porque después de esa tristeza que produce el castigo, dará fruto apacible y justicia a los que en ella son ejercitados, es decir, a los que se le aplica. Damos gracias, hermanos, al Señor. Espero Dios les bendiga y que su palabra nos siga sustentando. Oramos esta mañana por sus bendiciones. Señor, gracias te damos por habernos dado el tiempo para escuchar este sermón, que tu palabra pueda ser oída este día con nuestros corazones. Señor, que tu voluntad pueda ser obedecida por nosotros. Síguenos ayudando, Señor, a todos a pensar como congregación cómo involucrarnos en la crianza de nuestros hijos y obedecerte sobre todo, Señor. Gracias por los principios que has compartido con nosotros, Señor. Te rogamos que nos bendigas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, un saludo. Nos vemos el próximo domingo 27 de septiembre de manera presencial en el edificio de IBC. Un gusto saludarles. Dios les bendiga.